Muy buenos días, amados hermanos, amada iglesia que está reunida para alabar y glorificar el nombre del Señor. Hoy tuvimos un espacio para recordar hermosos himnos que algunos nos acompañaron desde nuestra infancia y que nos dan también ese espacio del recuerdo, de la añoranza y de poder seguir glorificando el nombre del Señor, como dice la palabra, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hay un espacio para cada uno de ellos. Qué bueno que podamos hacerlo aún así como nos encontramos a la distancia. Un saludo especial para todos los hermanos que están allí lejos, nuestra familia que nos está viendo y que está unida en el Señor, de diferentes lugares. Aquí mismo en Chile tenemos contacto con nuestros hermanos de Valdivia, de Concón, de Pucón, de Temuco. Qué bueno poder reunirnos y glorificar juntos el nombre del Señor. Y así como hemos estado dedicándonos estas semanas al estudio del Evangelio según San Marcos, pues que sigamos ahí y que nuestro deseo de escudriñar la palabra siga vigente siempre, sin ningún descanso, que no hay vacaciones para la palabra del Señor, sino que siempre debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, así como la semana pasada los jóvenes nos daban el ejemplo y hoy fueron los niños los que nos están motivando a guardar este texto bíblico siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. La semana pasada estábamos mirando la petición de Jacobo y de Juan, y esta petición que causó revuelo en todos los discípulos, porque nos dice el texto que ellos, los otros 10, se enojaron, se enfadaron también por esta pregunta que ellos hicieron de poder tener un sitio especial, un sitio de honor. Pues también nos da una idea de lo desenfocados que estaban todos, porque de lo contrario pues ellos solamente habrían pensado, no, pero si están locos estos dos, ¿cómo se les ocurre pedir eso? Pero la rabia también nos da una idea de que ellos estaban pensando exactamente lo mismo, que su reino era aquí, terrenal, que estaban pensando con proyecciones de un imperio terrenal, así como ellos habían visto toda la grandeza del imperio romano. Pues ¿por qué no pensar que los judíos podían volver a tener un imperio terrenal? Como lo fue en tiempos del rey David, en tiempos de Salomón, alcanzaron a tener una gran cobertura y alcanzaron a ser muy reconocidos en cuanto a sus batallas y a la forma en la que estaban desarrollándose militarmente. Todo esto porque el Señor los acompañaba, no es que realmente tuvieran un ejército poderoso. En la historia del pueblo de Israel nosotros vemos cómo no fueron necesarios muchos soldados para destruir grandes fortalezas. No fue necesaria ni siquiera una intervención activa del grupo que estuvo dando vueltas alrededor de Jericó. Su propósito era sencillamente cumplir con lo que el Señor les había mandado, dar las 7 vueltas y luego gritar. Y los muros cayeron. Entonces era la intervención de Dios. No es que el poderío fuera de ellos, y por eso es importante recordar que el imperio no es terrenal, nuestra visión es de reino. Nuestra visión es de un reino espiritual que nos lleva a pensar de una manera diferente. Hacia allá apuntan las reflexiones que tenemos que realizar en textos como el de el Evangelio según San Marcos. ¿Cómo pensamos nosotros? ¿Acostumbrados a lo que nos ha enseñado la cultura? ¿Acostumbrados a lo que a veces hasta eclesialmente se ha enseñado, es decir, como se dice en la iglesia, pero que dista muchas veces de lo que significa la palabra de Dios y el mensaje de la palabra? Es posible reconocer en medio de la cultura eclesial, es decir, de la cultura de iglesia, a algunas actitudes que están distantes de la palabra de Dios. Y nuestro propósito es tener visión de reino, pensar
de la manera apropiada, como el Señor nos invita a pensar a través de su palabra. Por eso es que seguimos dedicando tiempo a escudriñar las Escrituras, porque necesitamos estar evaluando constantemente. Bueno, yo estoy tomando esta actitud, respondo de esta manera, ¿por qué? ¿Porque la palabra del Señor me invita a hacerlo así o porque siempre se ha hecho así? Bueno, esto es importante entonces seguirlo reflexionando cada vez que vamos al texto bíblico. Y hoy estamos concluyendo con el capítulo 10. Está finalizando un capítulo que nos ha llevado, y luego lo vamos a mirar, consecuentemente a identificar qué clase de pensamiento tenemos nosotros con respecto al reino. ¿Qué clase de reino es el que Jesús viene a implantar? Y es que quedó claro que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Nosotros tenemos unos caminos que creemos que son derechos, pero como dice el proverbio, a veces desconocemos que su fin es la muerte. Por eso es tan importante analizar, bueno, cómo son nuestros caminos, hacia dónde nos llevan, qué clase de pensamiento tenemos nosotros, si es adecuado a la palabra o no. Hoy vamos a seguir adelante entonces con la historia de Bartimeo, y alguien que nos invita a de alguna manera también identificarnos con su reacción cuando se acercó a Jesús. Dejó su capa, y es bueno que reflexionemos qué clase de capa tenemos nosotros y qué clase de capa tenemos que dejar. Les invito a abrir sus Biblias entonces en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, y vamos a mirar los versículos 46 al 52. Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. La lectura entonces la realizaré en la versión Reina Valera. Muy bien, dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Es la historia de Bartimeo. De aquí se han hecho canciones, se han hecho dramatizaciones. Y hay un momento especial en el que hoy podemos reflexionar en lo que sucedió en esta sanidad y cómo todavía hoy podemos seguir aprendiendo. Pero no solamente para saber, sino especialmente para poner en práctica. Así que ayúdanos a entender el mensaje y a ponerlo por obra, que no seamos solamente oidores, sino que especialmente seamos hacedores de la palabra. Es lo que rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, tenemos aquí entonces una secuencia que es el relato bíblico. El relato bíblico no siempre se nos presenta en una secuencia de hechos y a veces ni siquiera es cronológica. Puede ser, como lo hizo Lucas, el recuento de hechos que fueron ciertísimos, como él le está diciendo a Teófilo, y que él se dedicó a investigar. Entonces, con las fuentes primarias, dice él, fue y habló con los que estuvieron presentes, y por eso tiene la oportunidad de presentar este relato. Pero nosotros tenemos también
que reconocer que hay una literatura a través de la cual se está transmitiendo este relato, es decir, que hay un propósito literario. El que escribe un libro tiene una intención, y nosotros reconocemos que al encontrar estas historias narradas de esta manera también hay un plan, hay un propósito. Veíamos cómo la semana pasada, ¿cierto? Los apóstoles pudieron reconocer que ellos habían dejado todo, es decir, repasando un poco lo que ha sido todo este proceso de acercarse a Jesús, de seguirlo, pues ellos fueron muy ávidos en reconocer que estaban abandonando sus profesiones, como en el caso, por ejemplo, de Mateo, cobrador de impuestos, o sus oficios como los pescadores, ¿cierto? Los pescadores que dejaron sus redes y se fueron y siguieron a Jesús, y que en sí habían dejado hasta sus familias. Eso es lo que le reconocieron a Jesús. Y esto, pues para nosotros es importante tenerlo en cuenta, porque ellos habían estado reconociendo constantemente esto en contraste a lo que otros habían hecho. Encontramos entonces en el versículo 28, capítulo 10, 28, que Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y eso era como una posición de marquemos una diferencia entre nosotros y los demás. Porque este joven rico que se acercó a Jesús cuando fue confrontado con el amor que tenía a sus posesiones, dice que se fue triste. Él no quiso dejar sus posesiones, pero Pedro toma, ¿cierto?, la vocería de los demás y le dice a Jesús: en cambio nosotros lo hemos dejado todo. Bueno, no es literalmente todo tal vez, pero sí sabemos que abandonaron muchas de sus comodidades, de manera que Jesús les dijo: bueno, si ustedes me van a seguir, les presento la próxima almohada que van a usar, y les mostró una roca. Porque hasta en sus propias casas ustedes tienen almohada, pero si vienen conmigo, miren la almohada, la contour pillow que yo les voy a presentar. Es estas rocas. No vamos a tener muchas seguridades, pero van a tener vida eterna. Entonces ellos claramente sí dejaron mucho atrás, no estamos menospreciando lo que hicieron. Estamos viendo entonces, por ejemplo, en una diapositiva que van camino al sur, camino a Jerusalén. Sabemos que Jesús es de Nazaret, y Nazaret era una aldea al norte, cerca del mar de Galilea. Cuando nosotros miramos aquí, por ejemplo, en esa imagen, hasta están identificando al fondo el mar muerto que está al sur. Van hacia Jerusalén y camino a Jerusalén pasan por Jericó. Están alejándose de su tierra, del lugar donde tenían desarrollando sus actividades, los pescadores allá en el mar de Galilea y los demás seguramente en todo este contexto. Se le reconoce entonces a Jesús como nazareno, porque venía de Nazaret. Y entonces dicen que pasando por Jericó, ya saliendo de Jericó, camino a Jerusalén, hay una gran multitud que está rodeando nuevamente a Jesús, y hay un ciego, el hijo de Timeo, que está sentado junto al camino y está mendigando. Bien, esta palabra todavía hoy se entiende qué significa, ¿cierto? La mendicidad. Sin embargo, pues se ha determinado que suena muy despectiva cuando alguien se refiere a otro y dice: no, es que es un mendigo. Normalmente, entonces, hoy utilizamos una expresión que dice: es un habitante de calle. Es una persona que no tiene lugar de habitación, no tiene lugar de vivienda. Tampoco tiene una fuente de ingresos. Entonces, ¿a qué se dedica? A pedir. También hay una palabra que no cabe muy bien dentro de nuestro léxico, casi no la usamos ahora: la limosna. Hace unos años se utilizaba más. Se decía: este es un limosnero. Es alguien que se dedica entonces a pedir, a solicitar la ayuda, la asistencia de los demás. El lenguaje va variando un poco, ¿cierto? Hay palabras que entran en desuso, pero entendemos, creo yo, aunque hayan pasado los años y hayan cambiado un poco las imágenes,
que lo que estaba haciendo Bartimeo era lo que podía para poder subsistir, porque en este contexto en el que él se encontraba, y no es que haya cambiado tantísimo, una persona invidente tenía muy pocas posibilidades de recibir una remuneración salarial. Hoy realmente pues se ha avanzado harto, ¿cierto? Hay un lenguaje braille que puede ser utilizado por las personas invidentes para que sigan entendiendo, comprendiendo, comunicándose. Hay hartas facilidades en ciertos sitios para entender las cosas, porque ahí están los puntitos que identifican el lenguaje braille, pero hablando de 2000 años atrás, era muy poco lo que podía hacer Bartimeo para tener un sustento diario. Entonces está ejerciendo la mendicidad. Lo que le daba o lo que le permitía hacer el contexto en el que él se encontraba para poder recibir dinero y de ahí recibir sustento. Nos dice el texto entonces que oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando nosotros encontramos un texto como este que dice a dar voces, entonces uno dice, ¿será que está hablando en diferentes idiomas, diferentes lenguajes? No, estaba levantando la voz. Eso es lo que significa dar voces. Levantó la voz porque, si recordamos, no iba solo Jesús con los 12, que normalmente es un buen grupo de personas, ¿cierto? Cuando vamos 4 o 5 son bastantes, pero cuando van 12 ya esos son muchos. Pero no eran muchos los que seguían a Jesús, era una multitud. Por eso, para poder ser visible, Bartimeo empieza a dar voces y a llamar a Jesús. Pero no fue suficiente. Tuvo que gritar con más fuerza, dice el texto bíblico. Dice que la gente empezó hasta a reprenderlo para que se callara. Pero él clamaba mucho más: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Su grito entonces fue con mayor fuerza. Y así tenía que ser para que lo pudiera escuchar Jesús, porque alrededor de él había mucha gente. De manera que Jesús no es ajeno a esa intención de Bartimeo de darse a conocer. Lo escucha. Sí, lo alcanzó a escuchar. ¡Qué bien! Dice: Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y aquí es donde sucede algo especial. Algo que aparentemente hace parte del relato, pero que debemos notar que hay algo especial en esta situación del llamado que le hacen a Bartimeo, porque él dice, el versículo 50, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Bien, Bartimeo arroja la capa. Esto ya de entrada nos indica que hay una diferencia en la vestimenta que nosotros utilizamos hoy. Comúnmente son pocos los que hoy utilizan una capa, a menos que sean Superman o Batman, ¿cierto? Que son como las imágenes de capa que nosotros tenemos. Utilizar una capa hoy pues no sería como lo normal o lo adecuado. Tenemos diferentes palabras hasta para referirnos a la indumentaria que nosotros utilizamos, es decir, a la vestimenta. Chaleco, saco, puede cambiar de un lugar a otro el significado. Parca, chaqueta, puede cambiar mucho el significado de un lugar a otro. Si yo hablo de parca en Colombia, me entienden una cosa completamente diferente. Entonces ahí debemos empezar a investigar un poco de qué se trata esta capa que está dejando Bartimeo. Y qué puede de alguna manera también a nosotros darnos a entender que fue el deseo superior de Bartimeo de buscar su sanidad, entre tanto que podía dejar la capa a un lado. Ahí hay una imagen que quiero compartir con ustedes de una
vestimenta que podría llamarse cercana a la que utilizaban los judíos del primer siglo. Esta vestimenta entonces tiene una cobertura exterior de lo que es la ropa interior. No es la imagen de una chaqueta y no es solamente la imagen de un manto, ¿cierto? Porque hoy todavía algunos utilizan manto o chal, que puede ser solamente para cubrir sus hombros, pero la capa era una indumentaria realmente muy importante dentro del contexto de un judío, pero tal vez más para alguien que estaba ejerciendo la mendicidad. Nos dicen las fuentes primarias de investigación que las capas que utilizaban en el primer siglo podían ser de un tejido grueso de algodón, pero también podían ser de piel de cabra. Y eso nos da ya una imagen de poco más de rigidez, ¿cierto? Pero también nos muestra que tenía un uso no solamente para cubrir el frío, sino que también podía cubrir del calor. Ejercía una función casi de carpa, y tal vez hasta en similitud de nombre carpa. Al ser de piel de cabra también podría servirle en el invierno para cubrirse de la nieve o de la lluvia. De manera que era un elemento muy importante, sobre todo para alguien que estaba a la vera del camino mendigando. Y sobre todo también pensando en los escasos recursos que tendría Bartimeo. Y este hombre, entonces dice el texto, abandona su capa, arroja su capa, se levantó y vino a Jesús. Y ahí donde nosotros empezamos a ver una actitud de parte de alguien que entiende la necesidad primaria, su necesidad fundamental de recibir esa sanidad que él necesitaba. Se acerca a Jesús. Y entonces Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y ahí entonces es fundamental la necesidad que tiene Bartimeo por ver. El ciego le dice, maestro, que recobre la vista. La necesidad primaria que nosotros, podemos identificar en Bartimeo era un recurso. Por algo está mendigando. Si él está mendigando es porque no tiene un recurso. No tiene una fuente de ingreso. Podríamos decir, no tenía un bono social, no tenía una pensión, una jubilación. Si está mendigando es porque no tenía para su sustento. Tenía cierta posibilidad, cierto de comodidad para el contexto en el que él se encontraba, con su capa para protegerse del sol, protegerse del frío, protegerse del agua. Pero eso para él no era importante. Su necesidad primaria era recobrar la vista. Y esto entonces nos hace pensar en qué clase de ceguera era la que tenía Bartimeo. Quiero ver, necesito ver. Antes seguramente ya veía y ahora necesitaba volver a ver. Y ahí está entonces un punto fundamental para nosotros. ¿Cuál es hoy nuestra necesidad primaria? ¿Qué piensas que es lo que más necesitas hoy? Porque, pues, hay diferentes grados de necesidad, ¿cierto? Algunos están con una real necesidad económica. Algunos puede ser que están necesitando un lugar donde vivir, o un sitio mejor, un sitio más amplio. Pero ¿cuál es la real necesidad que tenemos? A veces es en la vestimenta, ¿cierto? Llega el invierno, por ejemplo, aquí en Chile y empieza a haber una necesidad de cobertura. En la noche a veces es mucho más fácil debajo de las frazadas mantener ahí el calorcito, pero en ocasiones durante el día se hace más difícil poder tener el calor necesario.
Pero ¿será que una buena parca, una buena chaqueta es lo que realmente necesitamos? ¿Será que un sustento económico es lo que realmente necesitamos? ¿O lo que estamos necesitando es recobrar la vista? Necesitamos saber realmente cuáles son nuestras necesidades. Y al interior de nuestro corazón, cada uno sabe realmente qué es lo que necesita. A veces nosotros ponemos demasiado énfasis en lo material, en lo que es una necesidad material, pero lo más importante es aquello que realmente va a transformar nuestra vida. Y como veíamos la semana pasada, los discípulos carecían en ese momento de una visión adecuada de lo que estaba pasando. Su deseo de tener un sitio de honor a la derecha o a la izquierda de Jesús nos muestran que su propósito estaba en un reino terrenal. Por eso Jesús les dijo: los reyes y los gobernantes se enseñorean de las naciones, pero ustedes no van a ser así. Su visión debe ser diferente. El hombre rico que se acercó a Jesús también tenía una visión equivocada. Su dinero se había convertido en su Dios. Y cuando Jesús le pidió que entregara sus posesiones, no fue capaz de hacerlo. Tu visión y mi visión también debe estar bien enfocada. Y es la necesidad primaria, que podamos entender cuál es la visión de Dios, cuál es la visión de reino. El Señor se ha encargado de mantenernos enfocados en ese plan, en ese propósito. Por eso es que en el campamento de este año hablamos de Visión 2020. Porque no era solamente el año 2020, sino la visión que nos dice tiene todas las dioptrías para considerarse como una visión normal, la 2020. Y esa es la necesidad que tenemos, sobre todo, no para este año 2020, sino para toda nuestra vida, ver las cosas como las ve Dios. De eso nos hablaba Andrés hace 2 semanas. ¿Cómo vemos las dificultades? ¿Desde la perspectiva de Dios o desde la nuestra? Que el Señor nos ayude a recobrar la vista y a ver como Él ve. Porque de lo contrario estaremos perdidos, y como Bartimeo muy bien lo hizo, se despojó de su capa porque aunque era importante, la necesitaba, no tenía muchos recursos para estar consiguiendo otra capa. Para él lo importante era ver. Y hoy yo espero que cada uno de nosotros pueda tener el mismo anhelo y el deseo de Bartimeo de poder ver, pero ver como Dios ve. Esa visión de reino entonces transforma muchas cosas en nuestra vida. Dejamos de pensar solamente en el aquí y en el ahora, nos proyectamos a una eternidad. Eso es ver como Dios ve. No pensar en los 20, 30, 50, 100 años que vamos a pasar aquí, sino en la eternidad que estaremos con Cristo. Nos hace pensar de una manera diferente como comunidad. Sí, es cierto, nos congregamos en diferentes lugares, en diferentes ciudades, estamos en diferentes iglesias, pero no es mi iglesia, es el cuerpo de Cristo. No estamos pensando en favorecer solamente a los de acá, sino en cómo bendecimos a todo el mundo. Y eso es visión de reino. No estamos pensando de una forma egoísta, sino que estamos proyectando nuestra vida de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Y eso es visión de reino. Y lo que tuvo Bartimeo fue visión de reino. Porque nos dice el último versículo. Jesús le habla y le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Porque la fe hace un cambio, una transición entre lo que significa ver las cosas como nosotros creemos y verlas como Dios las ve. De eso nos hablaba Marilina al inicio de este servicio, de la importancia de la fe, de crecer en nuestra fe. Si no tenemos fe, pidámosla, que el Señor la da. Y esa fe de Bartimeo lo hizo recobrar la vista. Y miren lo que dice el texto. Y seguía a Jesús en el camino. Ni siquiera
nos dice que se devolvió para buscar la capa. Seguía a Jesús en el camino. Él se despojó de todo lo que realmente era secundario. Y como dice Mateo 6:33, primeramente el reino de Dios y su justicia. Su enfoque ahora fue seguir a Jesús. Seguir a Jesús en el camino entonces es el plan y el propósito para cada uno de nosotros. Que enfocando la mirada como Dios nos pide que veamos, entonces entendamos que nuestro caminar es con Cristo. Que nuestro propósito es estar con el Señor, es avanzar con Él. Cuando vemos las cosas como Él las ve, entonces cambia nuestra vida, transforma nuestra manera de pensar y así también es transformada nuestra manera de vivir. Oremos. Señor, te damos gracias por este mensaje, por el ciego Bartimeo y la enseñanza grande que hay a través de su vida. Gracias por esta oportunidad de reflexionar nuevamente en lo que a veces es tan preciado para nosotros, esa capa de la que queremos estar pegados y que no la queremos soltar y que preferimos seguir ahí aferrados a ella en vez de buscar ver como tú ves, cambiar nuestra vida, tener una nueva visión, abrir los ojos y ver como tú ves, Señor. Ayúdanos a despojarnos de todo lo que es un estorbo, de aquello que es un lastre, que no nos deja avanzar, que no nos deja seguir tu caminar. Y por eso, qué maravillosa palabra la que acabamos de leer. Bartimeo seguía en el camino. ¿Y quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Y quién es la vida? Jesucristo. A Él siguió Bartimeo y a Él debemos seguir cada uno de nosotros. No a religiones, no a doctrinas, a Jesús el Señor. A Él debemos seguir día a día. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de lo que no nos sirve, de lo que nos mantiene en la mendicidad. Y que podamos avanzar en un caminar contigo para tu honra y tu gloria. Eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.